Bueno, buenas tardes a todos y todas, a todes. Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro de un ciclo de charlas y actividades que tenemos pensados desde el área de ciencias sociales y desde el proyecto de unidad ejecutora que tenemos tanto en el área de ciencias sociales del CIFI, el proyecto PUE es del IDH. Y esta actividad se enmarca en una serie de reflexiones que estamos llevando a cabo en el área de ciencias sociales especialmente, sobre cómo pensarnos en relación a la producción y al uso de los datos que generamos como investigadores, como investigadoras, como investigadores en formación. Pensamos que hay pocos espacios de reflexión sobre estas dinámicas de procesamiento y de producción de datos y que es interesante incidir ahí, poner el ojo ahí, ya que hay como muchos automatismos en aras del pragmatismo a veces, de los resultados, de tener datos rápidos, cada vez más, porque cada vez los datos son más, digamos, más interesantes en el sentido de que se producen en muchos niveles, o sea, en muchos niveles que ni siquiera tenemos intencionalidad de producirlos. Entonces, bueno, nos parece interesante introducir reflexiones, vigilancia epistemológica en relación a nuestra participación, tanto como productores de datos, tanto como usuarios, ¿no? Bueno, la charla de hoy tenemos el lujo de tener a Carolina Rosas como disertante. Carolina Rosas participó en una experiencia muy interesante que tiene que ver con un conflicto que se gestó en relación a la confección del último censo de población y viviendas, los que elabora el INDEC. Periódicamente en nuestro país se elaboran censos aproximadamente cada 10 años y bueno, en el último hubo un detalle muy interesante que nos va a contar Caro, que tiene que ver con esta reflexividad en el uso de los datos, ¿no? Bueno, un poco para contextualizar, esta charla forma parte de otras charlas, como les dije, que se van a dar ya el año que viene, y esta va a generar, digamos, me parece y espero, aspiramos a que genere como un caldo de cultivo de reflexividad para ir orientando las próximas sesiones, que bueno, esta va a ser sobre el Censo Nacional 2022, y las siguientes van a ser ya sobre captación de poblaciones más específicas, las experiencias que ha habido en relación a encuestas migrantes, a encuestas LGBT, a encuestas sobre artistas, o sea, las experiencias que han habido de autorregistro y de la necesidad del registro de las personas también para reclamar derechos. Y por eso también nos parece interesante enmarcar esta charla en el PUE que se llama Democratizaciones, Modernización y Desigualdad Social en Córdoba desde la recuperación democrática. Porque la existencia social, digamos, y contable de las personas, de los grupos de personas, de las categorías sociales, hace parte también de la reivindicación y del reclamo de sus derechos. Entonces, bueno, nos parece que va de la mano también con el aumento de derechos y con el aumento de procesos de democratización, el ser registrado, con todo el riesgo que tiene todo esto del control, ¿no? Bueno, me parece que es una tensión interesante, que la primera charla de hoy que nos va a brindar Carolina va a dar un botón de muestra como para seguir pensando estas dinámicas. Bueno, para no extenderme, voy a presentar a Carolina. La charla que va a dar Carolina es Tensiones entre Cuidado y Control Estatal, el Censo Nacional de 2022 y la lucha colectiva por su anonimidad. Un poco el currículum vitae de Caro, que bueno, es un lujazo tenerla hoy. Ella es investigadora de CONICET en el Gino Germani, también es profesora en la Universidad de La Matanza, es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y bueno, dentro del Gino Germani y de la Universidad de Buenos Aires. También es docente de grado en la Universidad de La Matanza y de posgrado en la UNLUC y en el UCES. Codirige el grupo de estudios sobre migraciones, políticas y resistencias, el MIPRES, del Instituto Gino Germani, integra la red IAMIC y el GT Migración Sur-Sur de Claxo. También es coeditora de la revista científica Periplos, una revista que es específica en temas de investigación sobre migración, de la Universidad de Brasilia y de Claxo. Se especializa como temas de investigación en el estudio de las migraciones internacionales, ha investigado la salud reproductiva de poblaciones guatemaltecas refugiadas en México y la configuración de masculinidades migrantes entre México y Estados Unidos. En Argentina estudió la migración peruana con enfoque de género
y actualmente dirige investigaciones sobre la participación de migrantes sudamericanos en la acción colectiva y el trabajo de cuidado desde la perspectiva interseccional. Bueno, es un poco su semblanza académica, su trayectoria investigativa y bueno, ahora le damos la palabra a Carolina. Un gusto tenerte, Caro. Bueno, gracias, el gusto es mío, la verdad que ciclo tan interesante, felicitaciones por este siglo que comienza. Hoy voy a estar atenta el año que viene para sumarme. Y bueno, un gusto compartir este tiempo con ustedes, un gusto para quienes están presentes que se tomaron este tiempito, un agradecimiento enorme a todos los institutos e instituciones de la Universidad Nacional de Córdoba que organizan y en especial a Cecilia Jiménez Unino por la invitación. Bueno, como se desprende del título de la presentación y ya Ceci lo adelantó, yo voy a comentar precisamente el trabajo colectivo que hicimos entre 2019 y 2022, ¿sí? Para tratar de lograr que nuestro censo siguiera siendo anónimo. Y específicamente fue una lucha en la que nos opusimos a que se incorporara la pregunta por el número del documento nacional de identidad en el censo, ¿sí? Era el censo que, como recuerdan, estaba programado para 2020 y que por la pandemia recién terminó de hacerse en el 2022 y que todavía estamos esperando los datos, ¿no? Voy a ir siguiendo mis notas que tengo aquí en otra pantalla para no irme de tema. Si cualquier cosa me preguntan, si hay algo que no se entiende, no se escucha, o dejamos las preguntas para el final, como ustedes quieran. Bueno, a mí enseguida que Ceci me propuso esta charla, le dije que sí, porque me parece que es muy importante que este trabajo colectivo se conozca y que genere sentidos, discusiones, no necesariamente para que todo el mundo esté de acuerdo con lo que hicimos, sino en todo caso, como decía Cecilia, para que se favorezca la reflexión, ¿no? Sobre la producción de datos. Y yo insisto con el carácter colectivo de este proceso porque fuimos muchas las personas y las instituciones que participamos, que después voy a ir nombrando. O sea, en ningún caso esta es una construcción individual o una reflexión individual. Sí, eso es importante que se sepa. De hecho, gran parte de lo que voy a presentar ahora está ya escrito en un artículo que escribimos con Victoria Maceo, Ana Paula Penchesade y Susana Novik, que está publicado en un libro de editorial Teseo, compilado por Brígida Baeza, Brenda Matosian y Ana Inés Varelli, que recoge las memorias del séptimo seminario de la Red IAMIC, en donde ya hicimos una presentación, una primera presentación de esta discusión, ¿no? Bueno, en ese artículo decimos, o situamos, mejor dicho, la discusión que nosotras establecimos con el INDEC, en lo que creemos que es el corazón de la racionalidad de la agencia estatal moderna, ¿sí? Ya que, bueno, cuando nos ponemos a hacer un poquito de historia, lo que entendemos es que desde los inicios del Estado-Nación, el registro de la población, el registro estadístico de la población, ¿sí? Que habita en el territorio nacional, o de los argentinos también que habitan fuera del país, ha sido concebido como una herramienta clave para el diseño de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creemos que forma parte del corazón de la agencia estatal moderna y que, por lo tanto, es indisociable esa relación entre Estado y estadística. Ese registro estatal, que conlleva un intercambio de información entre las personas y el Estado, siempre debe estar legalizado, esto es muy importante, siempre debe estar legalizado y legitimado con base en ciertos fines específicos. O sea, no es que el Estado puede pedir unos datos así como así por cualquier, en cualquier momento, sino que tiene que estar legalizado y legitimado en función de ciertos beneficios que se esperan para la población, ¿no? Siempre procurando no romper ese equilibrio entre cuidado y control estatal por un lado y por otro lado respetando los derechos y las garantías. Y ojo, aclaro esto de entrada porque por ahí en otras charlas se generó la discusión. Digo, no es que estábamos en contra del INDEC, en contra del censo, en contra del Estado. Digamos, no se trataba de eso, al contrario, lo que buscábamos era aportar en tanto academia o en tanto sociedad civil para que tuviéramos precisamente un mejor censo y por lo tanto mejores estadísticas que pudieran aportar con mayor calidad a la construcción de esas políticas públicas, ¿no? Es decir, a la construcción del cuidado de la población.
A manera de introducción muy breve, solo quiero recordar que tanto el censo, por un lado, como el Documento Nacional de Identidad, por otro, son dispositivos de control estatal. ¿Sí? Digamos, eso es algo que tiene que estar claro. Pero al mismo tiempo, ambos persiguen fines distintos y por lo tanto se legitiman política y socialmente de manera diferente. En los censos, en el caso de los censos, bueno, la necesidad de realizarlos por parte del Estado se remonta a, como dije, los orígenes del proceso emancipador argentino, ¿no? Ahí tenemos a Susana Novik, que ha trabajado bastante estas cosas, en tanto abogada y realmente con mucha expertise para la historia, tiene unos textos bien interesantes que pueden consultar. Ya la Constitución del 53, de 1853, en su artículo 35, hablaba de la necesidad de realizar un censo cada 10 años para definir el número de diputados que integrarían la Cámara de Representantes, ¿sí? Luego, durante la presidencia de Urquiza, se dictó la primera norma que legitimó la realización de un censo. Posteriormente se fueron dictando varias normativas en donde se crearon distintas áreas especializadas dentro del Estado que iban a ser encargadas de este registro, y es en el año 1968 cuando se dicta la norma que crea definitivamente al INDEC durante la dictadura de Onganía, ¿no? Lo cierto es que a lo largo de toda nuestra historia los datos censales han tenido una importancia central en la formulación y ejecución de las políticas estatales y por lo tanto siempre esperamos que tengan una función central en lo que es la transformación de la realidad. Pero esta herencia, como dije, ha definido al mismo tiempo que los censos tienen una finalidad puramente estadística, ¿sí? O sea, es un registro puramente estadístico que no debe hacerse a cualquier precio. El objetivo de los censos es realizar entonces un recuento exhaustivo de la población para conocer sus características, ¿sí?, demográficas y poder proyectar todas las políticas públicas que promueven el bienestar o que cuiden a la población en un sentido amplio, pero para recabar esa información, como decía, no se puede hacer a cualquier precio, sino que una de las piedras angulares es la garantía del secreto estadístico, ¿sí?, que entre otras cosas implica que los datos no pueden individualizarse. Y esto es importante, ¿no?, porque el contrato implícito que se suscribe por los individuos censados, o sea, por todos nosotros, implica que ofrecemos de manera excepcional una información acerca de nuestras vidas, acerca de lo que nos está sucediendo, ¿sí?, para contribuir a definir esas políticas públicas, siempre que la información sea tratada de manera anónima, digamos. Ese es el contrato implícito. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el DNI, y haciendo un poquito de historia, bueno, hasta el gobierno de Roca, el registro de las personas, nacimientos, muertes, matrimonios, bautismos, todo estuvo a cargo de la Iglesia Católica, pero es ahí, a partir del gobierno de Roca, que se crea el registro civil en 1884, y los datos de las personas comenzaron a ser organizados y administrados por el Estado, ¿sí? Años más tarde, en el año 1911, ahí se estableció el enrolamiento para los varones. En el año 47, bastante más tarde, se implementó la libreta cívica para las mujeres, como consecuencia del otorgamiento del voto. Recién en el año 1968 es que entra en vigor el DNI a través de la ley 17.671. Y finalmente en el año, bueno, una de las últimas modificaciones que se hicieron en lo que tiene que ver con el DNI, se hizo ahora, en el año 2021, mediante el decreto 476, cuando Alberto Fernández decretó que Argentina pasa a reconocer en los DNI las identidades por fuera del sistema binario masculino y femenino, ¿no? Digamos, se trata de sistemas que también están permanentemente moviéndose, ¿sí? Adecuándose a las coyunturas, a las necesidades de la población. Y en esa medida también nosotras creo que tenemos que estar atentos a esos movimientos, ¿no? Bueno, en síntesis, según la información oficial y la revisión que pudimos hacer nosotras, la finalidad del DNI es permitir la identificación e individualización de las personas argentinas, ya sea en el país o en el exterior, y de las personas extranjeras con domicilio en la Argentina. Y la relevancia del DNI radica en que permite probar la identidad, ejercer el derecho a la identidad y permite el acceso a otros derechos fundamentales que están restringidos para quienes tenemos el DNI, ¿sí? Y al mismo tiempo excluye a otras personas. Entonces,
lo que notábamos de entrada es que el censo y el DNI, bueno, como dije, son dos históricos y poderosos dispositivos de registro, cuyas normativas vigentes permiten inferir que la información individualizada, individual, que provee el DNI en tanto dispositivo de identificación personal, colisiona con la finalidad estadística del censo, que al mismo tiempo no debería ser individualizable, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que individualiza y otra que no debería hacerlo. Bueno, ¿qué sucede cuando estas dos herramientas se articulan o se pretende articular, ¿sí? Lo que creemos es que, lo que creíamos y creemos es que si ambos se articularan, se podría generar un daño irreparable en ese delicado equilibrio entre cuidado y control estatal, ¿sí? Y esa fue, de alguna manera, la preocupación medular, aunque no la única, que nos motivó a iniciar esta lucha que voy a describir sintéticamente. Nuestro trabajo comenzó en el año 2019, o sea, hace mucho tiempo, y cuando desde el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, comenzaron en ese momento a hacer rondas de consultas a distintos especialistas para que opináramos sobre ese cuestionario que estaban construyendo en ese momento, ¿no? En ese momento estaba Jorge Todesca al frente del INDEC, de la gestión de Mauricio Macri, y algunas investigadoras nos invitaron a revisar ese cuestionario preliminar, y ahí pudimos entonces ver esa pregunta, ¿no? Cuando vimos ese formulario, vimos que estaba esa pregunta, básicamente era, ¿cuál es su número de documento? Y también vimos que había otra pregunta en donde aparecía, donde se indagaba el domicilio de trabajo de cada persona, algo que tampoco se había preguntado nunca en censos anteriores, ¿no? Esas fueron dos preguntas que nos alertaron enormemente. La pregunta por el DNI y la pregunta por el domicilio, en donde cada uno de nosotros trabajamos. Bueno, rápidamente se desencadenó una discusión con el INDEC, ahí, in situ, digamos, o sea, como que nos olvidamos de la tarea que nos habían encomendado y dijimos, no, o sea, hablemos de esto, con las otras colegas que estaban ahí presentes. Bueno, enseguida nos organizamos, por un lado, desde el área de migraciones del Gino Germani, desde la EPA, que es la Asociación de Estudios de Población también. Rápidamente se sumó la Fundación Vía Libre, no me quiero olvidar de nadie, Amnistía Internacional, la Clínica Jurídica de UNLA, el CAREF. Bueno, con este grupo, que en principio fue un grupo potente pero pequeño, redactamos los primeros argumentos, enviamos cartas al INDEC, publicamos notas en periódicos. Lo cierto es que cuando el macrismo pierde las elecciones a fines del 2019, el INDEC rápidamente informa que deja en suspenso la inclusión de estas preguntas para que la próxima gestión lo resolviera. El 10 de diciembre fue el cambio de gobierno, el 12 de diciembre yo personalmente fui al INDEC, muy pesada la verdad, a llevar las cartitas y a decir, oiga, señor Labaña, que Marco Labaña era el director que había sido nombrado en ese momento, mire que tenemos esta preocupación, le pedimos por favor que nos convoque a hablar sobre este tema. Bueno, la cuestión es que eso fue en diciembre de 2019, vinieron las vacaciones, vino el verano, vino la pandemia y pasó mucho tiempo, ¿sí? Recién a mediados de 2021 nos enteramos que el INDEC había descartado incluir la pregunta sobre el domicilio laboral, pero había seguido adelante con la idea de incluir la pregunta sobre el DNI. De modo que ahí fue que en 2021 volvimos a reunirnos, pero esta vez más actores, se sumó Transparencia Internacional, Access Now, el CELS, se sumaron algunos sectores de la CTA, organizaciones sociales, organizaciones de migrantes, institutos, centros de estudios de distintas universidades nacionales de todo el país. Y organizamos distintas estrategias que fueron variando en función de cómo se iba moviendo la coyuntura, ¿no? Fortalecimos, mejoramos nuestros argumentos, volvimos a comunicarnos con el INDEC, pedimos y reuniones, y la verdad es que hay que decirlo, las autoridades del INDEC fueron muy abiertas y pasamos horas discutiendo, apelamos también a contactos cercanos al presidente Alberto Fernández, a sus asesores, le escribimos a Alberto Fernández,
desde el punto de vista jurídico también armamos distintas estrategias. Bueno, hicieron presión desde las redes, los medios, etc. A ver, una cuestión que me parece importante destacar es qué decía el INDEC o cómo el INDEC justificaba la incorporación de esta pregunta. ¿Por qué? Básicamente lo que nos decían a nosotras en las reuniones era lo mismo que decían públicamente, ¿no? Que de esta manera buscaban modernizar el sistema estadístico nacional porque el sistema actual es obsoleto, ¿no? Y pretendían iniciar un proceso hacia un sistema estadístico integrado que permitiera poner en comunicación distintas bases de datos de distintos organismos, ¿sí? Incluso de distintos organismos. Y ponían el ejemplo de algunos países europeos que habían avanzado en ese sentido. Y lo que decían en términos de seguridad es que los datos iban a estar encriptados y que por eso eran datos seguros y aseguraban el secreto estadístico de esa manera. Bueno, nosotros sin duda estamos a favor de que los sistemas estadísticos se mejoren y se actualicen, digamos, necesariamente eso debe hacerse. Lo que poníamos en duda era que exactamente esto debiera hacerse de esta manera, ¿no? En varias ocasiones, además, pedimos que nos explicaran en qué se iba a beneficiar la población con la inclusión de esa pregunta. Digo, recordando cuál es el objetivo del censo, ¿no? El censo, promover y proveer de información para el diseño de políticas públicas que generen bienestar en la población. Bueno, si ese es el objetivo del censo, nos preguntábamos entonces cuál iba a ser el beneficio que iba a acarrear esta pregunta. Pedimos ejemplos concretos de beneficios y no los recibimos puntualmente, ¿sí? Bueno, los argumentos que nos daba el INDEC, la verdad es que más que antes que tranquilizarnos, nos alarmaron más, porque la verdad es que veíamos que por primera vez en la historia nuestro censo iba a dejar de ser anónimo, y claramente eso tiene toda una serie de consecuencias que ahora voy a comentar. Por otro lado, algunas personas, digo, más allá del INDEC, otras personas, colegas en muchos casos, ¿sí?, minimizaban la cuestión, ¿no? Diciendo, bueno, pero si ahora todo el mundo comparte su DNI en cualquier lado, vas al supermercado y entregas tu DNI, ¿cuál es el problema? Bueno, claro, a nosotros nos llama la atención que se compare al Estado y a su poder coercitivo con un supermercado, digamos. Nos parece que es una comparación que no tiene razón de ser. Colegas que, por otro lado, claro, cuando a uno le dicen vamos a poder conectar todas las bases, uno se imagina todos los papers que va a poder escribir, ¿no? Sí, es la verdad. Pero bueno, me parece que esta reflexión también nos tiene que convocar a pensar seriamente en el trasfondo, ¿sí?, de estas cosas que por ahí pueden beneficiarnos en términos de producción analítica, pero no necesariamente en términos de seguridad, ¿sí?, o del cuidado que cualquier población merece. Bueno, ahora sí, pasando a los fundamentos. ¿Por qué creíamos y creemos que los censos deben ser anónimos? Primero, bueno, como dije, sabemos y estamos convencidas de que el censo es una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental para el bienestar de la población, ¿no? Porque cada 10 años es la oportunidad que tiene un Estado para conocer las condiciones de vida de la población y a partir de ello establecer acciones para los próximos 10 años. Y para lograr un buen relevamiento censal, es decir, para tener buenos datos, es básico lograr que la población conteste. Y para que la población conteste, tiene que confiar en ese relevamiento censal, ¿sí? Si la aprobación pública no está asegurada, básicamente se corre el riesgo de que aumenten los niveles de no respuesta y por lo tanto se afecte la cobertura y la calidad de los datos. Entonces, dado que para esa altura el INDEC todavía no había explicado públicamente esa decisión, ese cambio que quería hacer, y no había hecho algo para asegurar la confianza de la población, nosotras teníamos argumentos para afirmar que la inclusión de esa pregunta ponía en riesgo el relevamiento censal, ¿sí? Creíamos que el INDEC estaba básicamente atentando contra sí mismo. Los resultados que ellos publicaron de algunas de las pruebas piloto, ¿sí?, en el año 2020, mostraban resultados que eran coherentes con nuestra preocupación. Fíjense,
considerando el total relevado de la prueba piloto, que creo que se hizo a mediados del 2020, más del 20% de las respuestas correspondían a un número de DNI inválido. Es decir, el 20% de la muestra había respondido o había mentido su número de DNI o no lo recordaban con precisión, ¿sí? En los casos de Mar del Plata y de la ciudad de Buenos Aires, donde se habían hecho también pruebas piloto, el porcentaje de respuestas que correspondían a un número de DNI inválido eran aún mayores, 38% en Mar del Plata y 31% en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto, aparte, sin tener en cuenta el número de no respuesta, ¿no? Porque tenemos la no respuesta y tenemos la respuesta válida y la respuesta inválida. En el caso de la no respuesta, o sea, gente que directamente no quiso responder esa pregunta, por ejemplo, en Bariloche fue casi el 10% de la muestra. Altísimo. Entonces, en términos puramente técnicos, ¿sí? Más allá de los argumentos que tenían que ver con el control, con la seguridad, con los riesgos, en términos técnicos, estos porcentajes de respuestas no válidas y de no respuestas deberían bastar para descartar la incorporación de cualquier pregunta en el censo, ¿sí? Una pregunta que tiene un 20, un 30 o más de no respuesta o de respuesta inválida, en la prueba piloto ya está augurando un desastre en el relevamiento definitivo, ¿sí? Bueno, ese fue un argumento técnico fuerte, ¿sí? Por otro lado, lo que hicimos fue buscar antecedentes internacionales. Inicialmente lo que hay que decir es que son escasísimos los antecedentes internacionales. O sea, cuando nos pusimos a buscar encontramos muy pocos países en donde se preguntara, se individualizara a la población en el censo. No se trata de una metodología probada o de una experiencia reconocida. O sea, los ejemplos no abundan. Las autoridades del INDEC nombraban algún país europeo, creo que Suecia, ¿no? Como ejemplo a seguir. Bueno, lo cierto es que quizás en Suecia funcionó, pero nosotros encontramos varios ejemplos en contrario. Por ejemplo, en el año 2017 Perú indagó en su censo el número de documentos. Y ahí ustedes, bueno, pueden chequearlo en el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población, en donde se describen el rechazo que despertó ese censo en distintos sectores de la población que sintieron que esa indagación era demasiado personal y al mismo tiempo se denunció la existencia de intereses privados detrás de la inclusión de esa pregunta. ¿Sí? O sea, en Perú fue problemático ese caso. Otro antecedente internacional interesante fue el censo de Estados Unidos de 2020, que durante el diseño del censo, bueno, surgió una gran controversia porque se intentó incluir una pregunta sobre ciudadano. Bueno, si usted es ciudadano o no de Estados Unidos, que claramente es una pregunta que en Estados Unidos está totalmente ligada a la cuestión documentaria, ¿sí? Entonces, bueno, muchos sectores llamaron a ese censo el censo anti-inmigrante, ¿no? Y consideraron que esa pregunta era intimidatoria. Muchas organizaciones de migrantes llamaron a no contestar el censo, lo cual es un gran problema en un país como Estados Unidos, que tiene millones de migrantes. Bueno, si no contestan, se va a producir un aumento enorme de la subestimación de la población, que siempre sabemos que la población migrante está subestimada en los censos, pero este tipo de acciones no hacen más que profundizar esa subestimación, ¿no? Bueno, la cuestión llegó hasta la Corte Suprema en Estados Unidos. La Corte Suprema pidió que se hiciera un sondeo específico para evaluar la opinión pública, que dio como resultado un alto grado de rechazo. Y el caso que más nos llamó la atención fue el caso de Australia, creo que también en el 2020, que ahí sí se llegó a preguntar el número de DNI en el censo, pero fue un desastre, hubo realmente un gran activismo en defensa de la privacidad, del anonimato y la seguridad. Hubo primero una campaña para boicotear el censo, luego una campaña para pedir a las personas que no respondan y finalmente se hackeó, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos no hacían más que alertarnos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro censo? ¿Qué repercusiones va a tener? Bueno, y el ejemplo de Australia nos lleva hacia otro de los argumentos importantes, ¿no? Que tiene que ver con el tema del control y de la seguridad de las personas. Porque si con la pregunta del DNI el INDEC buscaba facilitar la vinculación entre bases de datos, no solamente bases de datos nacionales, digamos, se puede
asociar con Interpol, digamos, con distintas bases de datos. Básicamente lo que creíamos era que se estaba poniendo en tensión las obligaciones que tiene el Estado en materia de secreto estadístico, ¿sí? Y al mismo tiempo suponía un riesgo para la expectativa de privacidad con la que contamos todas las personas. Bueno, aquí nos fuimos a leer la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326, que textualmente indica: los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. En este sentido, la captación del DNI en un censo claramente incorpora un eventual riesgo para todos los datos sensibles que el censo recopila, ¿no? En caso de una difusión incorrecta, de un hackeo, de una filtración, se permitiría obtener una base de datos nacional, o sea, digamos, la base más grande que posee un país, ¿sí?, con información personal sobre cada uno de los habitantes, como es el domicilio, los datos laborales, origen étnico, identidad de género, entre otros, ¿no? Algunos de los cuales son propios de la definición de datos sensibles. Y bueno, las malas experiencias de hackeos que hemos tenido en Argentina y que cada vez son más frecuentes, confirmaban la posibilidad concreta de ese peligro, ¿sí? En 2019 se produjo el hackeo de la Policía Federal, en 2020 de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Agencia de Seguridad Vial, en 2021 se hackeó el RENAPER, el Ministerio de Salud, y bueno, creo que en 2022 y ahora han seguido los hackeos, ¿no? La cuestión o la seguridad no se solventa con la mera encriptación. En este punto, la Fundación Vía Libre, que no sé si conocen, que es especialista en estos temas, fue esclarecedora, ¿no? Nos explicó que la encriptación, con la tecnología que contaba Argentina en ese momento, que claramente era una tecnología fácilmente hackeable, ¿no? Entonces, la encriptación que proponía el INDEC no era todo lo segura que se creía. Y además, esas bases nacionales, este tipo de bases nacionales, valen fortunas en el mercado ilegal de los datos. Fortunas. Entonces, claramente iba a haber muchos interesados en hackearla. Bueno, para ir finalizando, ¿sí? Luego de una lucha bastante ardua, difícil, recién en febrero del 2022 se logró, un mes antes de que iniciara el relevamiento, ¿sí? O al menos recién ahí en febrero nos enteramos públicamente que el INDEC iba a excluir esta pregunta sobre el DNI en el censo. Bueno, como saben, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo se implementó la modalidad virtual del relevamiento censal. El 18 de marzo fue la fecha en la que se hizo la modalidad presencial y todas escuchamos las molestias y los reclamos que públicamente expresaban miles de personas porque tenían que incluir el DNI, ¿sí?, de la persona que respondía en el censo virtual, o sea, de la persona miembro del hogar que respondía por todos los demás. Entonces, teniendo en cuenta esos reclamos y esas molestias, nosotras creemos que resulta pertinente suponer que el descontento hubiera sido bastante mayor si se preguntaba el DNI a todas las personas, ¿no? Y de esa manera creemos que se hubiera provocado un perjuicio inmenso al censo y por lo tanto a las estadísticas y a las políticas nacionales en su conjunto, así como a los derechos y seguridad de las personas. Bueno, para terminar, agradezco de nuevo, en el nombre de Cecilia, la invitación. Es importante que este trabajo se difunda, porque creemos que si bien esta vez logramos el propósito, ¿sí?, seguramente vamos a volver a esta discusión en el próximo censo. Hay varios países de la región que están promoviendo esto de preguntar el DNI en sus censos. Se está tendiendo hacia sistemas estadísticos integrados para promover este Big Data y estas vinculaciones entre las bases de datos, y el número de DNI es la llave, ¿no?, que permite generar esas vinculaciones y ubicarnos en todo el sentido de esa palabra. Entonces se trata, creo, de un tema sobre el que debemos seguir reflexionando, construyendo mejores argumentos, ¿sí?, y pensando cómo nos enfrentamos. Bueno, estamos en tiempos yo no soy especialista en estos temas, pero a partir de que estuve trabajando con gente que sí lo es, aprendí un poco
en estos tiempos de gubernamentalidad algorítmica, ¿no? O de datificación, o del Big Data como nuevo colonialismo imperial. Digo, hay quienes quieran leer, me parece que hay bibliografía súper interesante que nos permite abrir los ojos. Y sería erróneo creer que este es un problema que atañe solamente a los datos cuantitativos, ¿no? Esto también me parece importante de ser pensado, ¿no? Tenemos que pensar cómo los organismos del Estado y nosotras mismas, cómo recogemos los datos cualitativos y cómo los resguardamos, ¿no? Cómo los anonimizamos. Digamos, en nuestras entrevistas hay informaciones realmente importantes, íntimas, personales, etcétera, que tenemos que resguardar con toda sabiendo que esos datos pueden ser utilizados incluso en contra de las personas que nos lo dieron, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un campo para seguir reflexionando. Bueno, yo lo dejo aquí, Ceci. Espero que haber sido más o menos clara. Muchísimas gracias, Caro. Sí, bueno, clarísima tu exposición. La verdad es que detallaste bien todo el proceso y todos los conflictos que fueron surgiendo, todas las tensiones. Me parece que un proceso súper nutritivo también como para apuntar para lo que se viene también, porque hay una avidez de datos que es tremenda. Incluso, bueno, estuve indagando un poquito hasta en Naciones Unidas, hay foros mundiales sobre datos desde 2017. Que alientan, digamos, a usar todo tipo de datos para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, en esa avidez de datos y en ese pragmatismo creo que nos podemos perder si no estamos atentos y atentas a las consecuencias éticas, políticas, de seguridad que pueden tener estas topadoras, digamos, de conseguir datos, ¿no? Y de cruzar y de hacer la gran Matrix, pareciera, ¿no? Yo ahora me gustaría, no sé, porque bueno, hay varias personas conectadas y me gustaría por ahí hacer una rondita de preguntas, comentarios, si alguien quiere tomar la palabra, sería súper interesante. Negra, dale. Como para romper el frío. Bueno, muchísimas gracias por la iniciativa. A este convite contando una experiencia realmente muy impactante en alguna dimensión. Me quedaba pensando también respecto de la necesidad de encontrar vías de divulgación de estas acciones, porque si entre quienes trabajamos con estos materiales o estamos en el ámbito de la investigación, esto fue como un dato de un dato que alguna vez escuché algo, pensaba, digo, qué importante si se viniera una andanada de esto, también discutir como en otro frente, ¿no? Pensaba en cuando te escuchaba en la presentación de argumentos del INDEC para incluir el DNI y escuchaba los argumentos que ustedes habían elaborado, veía algo que me parece que nuevamente se repite y es como una sofisticación en la elaboración de datos de alguna manera resistentes frente a una apenas, bueno, esto va a servir para combinar las bases y nos va a permitir unificar las bases, es decir, parece una cosa del almacén de Don Manolo y una respuesta nuestra que yo creo que felicito, admiro y celebro que hayamos tenido quienes, como suele pasar en tantos otros temas también, tomen la posta, se hagan cargo, se pongan a estudiar, construyan argumentos y sean pesados, como vos el 12 de diciembre del 2019, es decir, que persistentemente queden ahí al pie del cañón resistiendo. Pero también pensaba cómo podemos hacer para llamar, no sé, a la resistencia civil. También pensaba cómo poder hacer para, no sé, largar un TikTok diciendo si sale esto de nuevo, bueno, aquí están todos los argumentos que construimos en la anterior discusión. Ahora llamamos a los conciudadanos a no responder. Punto raya, es decir, por ahí pensaba en qué imaginación política debemos empezar a practicar para no desgastarnos a veces años en batallas de construcción de argumentos y demás, frente a quienes no están interesados en los argumentos.
francamente, porque no es que había una vuelta con nuevas razones que volvían deseable, fecundo o fructífero la inclusión del DNI, o que aparecían nuevos ejemplos que de alguna manera a ustedes los obligaban a reandar en los argumentos. No, es la simple, se va a hacer así porque estaría bueno juntar las bases, y del otro lado un enorme esfuerzo de construcción argumentativa, y me queda la sensación que tenemos todavía por aprender formas, no sé si llegar al extremo tiktokero, pero sí algo de ese estilo, diciendo concretamente, no sé, pensaba lo contundente que podría haber sido apenas algunas frases que vos decías aquí en la reunión, es decir, esto sirve para transformar la realidad, pero tiene que haber un equilibrio entre cuidar y controlar. Esto serían unas bases multimillonarias que pueden ser hackeadas, con ciudadana, con ciudadano, no de su DNI. Es decir, aporte con toda la información, súmese al censo y no de su DNI. Se los decimos quiénes, sus conciudadanos, que nos vemos compelidos a dar esta discusión pública. Digamos, no sé, esto como una, no, ni siquiera una pregunta, Carolina, solo agradecer el trabajo que hicieron y esta puesta en común, pero apenas como una reflexión que me quedaba pendiente, quizá muy cegada por la coyuntura actual, pero también por cierta impotencia que a veces da una enorme producción o de evidencia o de argumentos o de pesquisa que no se corresponde frente a la debilidad de los otros argumentos, y que siento que no sabemos darle como una apoyatura masiva en formas de divulgación eficaz. Eso nomás. Comento, muchas gracias, María. Comento, Ceci, o esperamos. Sí, comentá y después está Julián, que también tomó la Bueno, María, gracias. Sí, sabés que la estrategia del TikTok la habíamos dejado para el caso de que en efecto se incorporara la pregunta. Entonces dijimos, ahí salimos a decirle a la población que no la responda, ¿sí? Pero el tema es que, a ver, nosotras éramos muy conscientes de que, a ver, responder al censo no es algo fácil para todo el mundo, ¿sí? Y no todo el mundo está dispuesto. Y todos somos muy sensibles a los rumores, precisamente, ¿no? Entonces, si enseguida se empezaba a decir que el censo iba a captar el DNI y que eso iba a permitir que te conectaran, digo, en el caso de migrantes, ¿no? Con la Dirección Nacional de Migraciones y con el consulado y qué sé yo, ya veíamos que la proporción de migrantes que iba a captar el censo iba a ser ínfima. Entonces, desde 2019 fuimos muy conscientes en que si nosotras salíamos a hablar de este tema públicamente, podíamos causarle también un daño enorme al censo. Entonces, todo el tiempo estuvimos en una suerte de dilema, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde avanzamos? ¿Hasta dónde hablamos públicamente? Igual sacamos muchas notas en los periódicos, pero, insisto, ese fue un miedo, un miedo que después, ya con la participación de Fundación Vía Libre, que tienen un papel destacado en las redes, digo, Beatriz Busaniche es una maestra, un ejemplo en ese tipo de trabajos de incidencia. Bueno, la verdad es que ella sí enseguida salió, fuimos, ¿cómo se dice? Trending topic. Bueno, en algún momento, si yo no quiero que el censo pregunte mi DNI, eso sucedió, ¿sí? Y seguramente debe haber tenido su efecto. Pero insisto con esto, o sea, no es fácil salir públicamente con esta discusión, meter miedo en todo el mundo, ¿sí? Porque después es difícil. Digo, el caso de Estados Unidos fue muy claro en eso. Una vez que las organizaciones de migrantes, las personas migrantes se asustaron, ¿sí? Fue difícil luego convencerlas de que sí contestaran el censo. Entonces, bueno, conscientes de eso, hicimos lo que pudimos, ¿no? En términos de, bueno, abrimos esto, pero hasta ahí, y tratamos de mantener la discusión. Después, en 2021, cuando vimos que todo nuestro trabajo anterior no había servido de mucho, ahí sí ampliamos bastante la convocatoria. De hecho, la ampliamos públicamente, ahí sí. Pero bueno, es todo un tema a tener en cuenta, digamos, en este tipo de incidencias, ¿no?
Sí, Julián, adelante. Sí. Gracias, Carolina, por la charla. La verdad que es un tema que yo en su momento seguí bastante de cerca, porque me preocupa bastante la protección de los datos personales. Y quería dos cositas. Una, para comentarle a la Negra de Lugones. Hola, Negra, ¿cómo estás? Eh, esta comparación que hacen ustedes entre que vos decías, Carolina, del supermercado, que total, si ya tienen nuestro DNI, esa ha sido la forma en la que de alguna manera perdimos una batalla cultural, ¿ya? Y es que perdimos esta noción de proteger nuestros datos personales porque total, de todas formas, ya circula en Internet en todos lados. Y de alguna manera, yo participo en un grupo de investigación que tiene una perspectiva muy crítica de la tecnología y de alguna manera daría la sensación de que la avalancha de redes sociales desde 2006 hasta 2014 más o menos, eh, recortaron nuestra habilidad de proteger nuestros datos personales. Nos acostumbraron a que los podemos dar libremente y de hecho ya en muchos casos Mercado Libre o Mercado Pago no te permiten abrir una cuenta y todo eso está de alguna manera protegido por el RENAPER, pero como ya bien dijo Carolina, lo hackearon y ya las bases de datos esas en la Deep Web, que se llama, que es como el Internet que no está disponible por los navegadores convencionales, se cotizan y bastante bien, no quizás la de Argentina, pero sí las de otras partes del mundo. Y en ese sentido, hay un libro que creo que leímos el año pasado, el anteaños en el grupo, que se llama algo así como Capital is Dead, de una autora australiana que se llama Mackenzie Ward, en la que el argumento es básicamente que el capitalismo tal y como lo conocimos ya pereció, y que ya no se trata más ni de bienes ni de servicios, sino que se trata justamente sobre los datos, que de alguna manera el lema es Data is the new oil, como que los datos son nuestro nuevo petróleo. Y es verdaderamente preocupante hay un montón de estrategias de ingeniería social para distinguir el número de WhatsApp de alguien, y entonces como los robos o los WhatsApp clonados, que ahora es una moneda corriente, eh, y no se alcanza a dimensionar, como por ahí no se alcanza a dimensionar, y es una preocupación que comparto con la Negra, que cómo podemos llegar a volver a generar como esta idea de protección de los datos personales, porque en definitiva es una suerte de protección de la intimidad de quién es cada uno y de con quién se relaciona y cuáles son sus hábitos. Los supermercados, los clubes, las membresías de los supermercados son formas en las que pueden rastrear cuáles son tus hábitos de compra, por ejemplo. Digo, es bastante tremendo, es bastante distópico. Si uno lo cuenta así, parece una novela, no sé, de Philip Dick. Parece... ¿Perdón? Sí, parece eso, parece una novela distópica. Y sin embargo lo tenemos súper naturalizado. Entonces, y es tremendo, sobre todo, y yo esperaba, una de las preguntas que me había apuntado para hacerte, Carolina, y que después la respondiste, era cuáles eran las razones que argumentaba el INDEC. Uno se lo puede imaginar de una gestión como la de Macri, pero de un gobierno de científicos uno hubiera esperado por ahí mayor sensibilidad hasta estas cuestiones. Y la verdad que la razón es justamente por la que no hay que hacer, por la que ellos aducían que había que hacerlo, que es cruzar las bases de datos. Nada, quería comentar estas cosas simplemente porque me pegan muy cerca de mis intereses, no solo académicos, sino personales, y agradecerte por la charla. La verdad que ha sido interesantísimo. Ya me descargué el libro para leer el artículo. Bueno, gracias, Julián. Vamos a estar en comunicación porque en lo personal este no era un tema que yo tratara, digamos. O sea, bueno, no sé si conoce, digamos, yo no me dedicaba a pensar, a reflexionar sobre estos temas, pero la verdad es que fue tan intenso el trabajo que hicimos y todo que fui aprendiendo de a poco, pero falta mucho. Así que la verdad que me encantaría, Julián, estar ahí más en comunicación. Yo voy a buscar el libro que vos sugeriste por mi lado. Mackenzie Ward es una intelectual muy interesante y me parece que es fundamental tener esta perspectiva bien crítica de la tecnología. Es cierto que nos facilita un montón de cosas en la vida y al mismo tiempo son mecanismos mecanismos de control muy precisos que vamos naturalizando. No sabría cómo terminar esa oración, ¿no? Me parece un horror. Sí, y la naturalización está presente en gente muy sensible y muy crítica, cercana a nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es llamativo. Yo he discutido con amigas, con colegas muy cercanas, diciendo,
pero, ay, qué exagerada con esto del DNI, si al DNI lo tiene todo el mundo tiene nuestro DNI. Yo decía, está mal, eso está mal. Yo me he convertido en alguien que pelea con todo el mundo, cada vez que me piden con el DNI hago una gran pelea, bueno, muchas veces termino perdiendo esas peleas, porque si no entrego mi DNI no obtengo lo que estoy buscando, ¿no? Sí, es una batalla cultural, yo no sé si la hemos perdido, pero bueno, es una batalla cultural que hay que dar, me parece. Y quizás, como dice María, empezar a pensar en estas estrategias más modernas, digamos, del TikTok, y que por ahí pueden llegar mucho más a los jóvenes o a algún público que de otra manera no lee este tipo de discusiones, ¿no? Lo que traía Julián también, porque la verdad es que hay una naturalización tremenda y incluso en el campo científico, a mí eso también bueno, lo hemos charlado mucho con Caro y por eso surgió también la idea de invitarla. En campos en los que hace nuestra labor diaria, digamos, como, bueno, con ICET. Y el tema de los datos primarios, que es algo que esa es otra batalla que creo que vamos a tener que dar en estos tiempos, ¿no? De momento es algo voluntario, pero bueno, cómo cuidar a las personas a las que entrevistamos, con las que nos relacionamos, con las que construimos un vínculo de confianza y bueno, y no entregar los datos así gratuitamente y ligeramente. Pero bueno, eso lo vamos a seguir conversando en otros foros. Venimos, bueno, con la Negra y con un grupo también ahí en el área de ciencias sociales problematizando esto. María Lugones está también en el comité de ética de la facultad, entonces también se dan unas discusiones muy interesantes en relación a estas cuestiones. Bueno, y respecto a cómo generar un capital de experiencia de esto, me parecía interesante la sugerencia tuya, Negra, no sé si hacer un TikTok en este momento, pero sí, de momento, esta charla ya me parece una manera de federalizar un poco esa experiencia, porque si no se quedaba, bueno, en algo de Cava, de Buenos Aires, empezar a federalizar estas discusiones, a transversalizarlas en distintas áreas de conocimiento. Si logramos que esté linda la charla, la vamos a colgar y disponibilizar también en la facultad, en las páginas de la facultad. Me parece que empezar a circular esta información y estas experiencias de lucha, que no somos tan dóciles y no es todo sí, amén, es un pasito, digamos, en esa dirección. Sí, Ceci, creo que hay que trabajar mucho con les jóvenes, ¿no? Con los estudiantes, con nuestros tesistas, en nuestras materias de metodología, también discutiendo a eso, porque digo, estamos todo el tiempo pensando, bueno, cómo construimos una investigación, cómo armamos el diseño, cómo producimos el análisis de datos cuantitativos, datos cualitativos, pero la dimensión ética de esa producción de los datos es algo que al menos, yo soy docente en metodología de la investigación en la Universidad de La Matanza, ¿no? Y cuesta encontrar tiempo, sí lo encontramos, pero cuesta encontrar tiempo para esta discusión. Me parece que ahí es donde hay que trabajar más y tratar de construir alianzas con los más jóvenes, porque son ellos, ¿no? Los que en definitiva son los próximos productores y consumidores de este tipo de datos. Entonces me parece que es ahí donde, en alianza con los jóvenes, donde más tenemos que trabajar. Ah, qué bueno que acá hay varias jóvenes. Sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Está abierto el micro, unos momentitos más. Podemos después asociarnos para hacer algún TikTok. Bueno, te comprometemos por la claridad de lo que hoy nos has contado, seguramente. Claro que sí. Te tenemos en cuenta. No, yo también pensaba en lo que nos debemos, tal cual como vos dices, en hacerle un tiempo a la praxis, porque no es solo la reflexión de la dimensión política y ética de nuestro trabajo. Me parece que en general, si no pensamos la metodología, hemos sido capturados por una cierta idea de técnica y de expertise técnica,
sin considerar algunas implicancias muy serias que tiene nuestro trabajo cuando se trata de producir, manipular y ser o no ser reservorio de muchas dimensiones íntimas y significativas de las vidas ajenas. Entonces, por ahí creo que esa es una cosa como de primer orden también para mostrar, no sé, de qué lado estamos, digamos, ante algunas de estas posiciones políticas que muchas veces, si no se banalizan algunas divisorias o se vuelven inaudibles algunas cosas que decimos, me parece que estas cuestiones en cambio podrían ser una lengua franca, que empecemos a hablar con estudiantes para justamente desfamiliarizarlos de este universo en el que se han criado, donde ya se abrían ellos Facebook, no sé, cuando tenían 8, ahora ya no, por supuesto que hace 10 años no lo usan, pero mintiendo que tenían 18 y estaban dispuestos ahí a entregar no solo el DNI, sino cualquier cosa, con tal de hacerlo sin ninguna, obviamente, no se le podíamos pedir a esa edad, dimensión de las implicancias. Creo que es como también cortar una inercia, es como exotizar algo que ya se ha vuelto parte del paisaje. Le doy, decías vos, Julián, toda la data al del supermercado para sumar puntos para no sé qué. Le doy a cualquiera, digamos, ya imagínate si no al censo. Y por ahí no somos capaces de como hacer una intervención de escaneo y corte de esas dinámicas que ya se han vuelto de subjetivación en relación a la entrega de datos. Pero bueno, para eso estamos aquí y bueno, y que sigamos dando a conocer también esta experiencia de ustedes, que vuelvo a decirte que me parece realmente muy importante por lo que se consiguió, pero también para mostrar lo que es posible cuando hay quienes se hacen cargo de resistir así en puntual y sostenidamente en relación a algo. Sí, y eso último que dijiste lo quiero resaltar. Pues porque sí, este tipo de cosas llevan mucho tiempo, gente, mucho tiempo. O sea, hay que tener tiempo para leer, para informarse, para reunirse, para escribir, para ir a determinados lugares, para aguantar también, ¿no? El trato que no siempre es el mejor y la no respuesta, o bueno, etcétera. Lleva su tiempo. Pero bueno, la verdad es que acá, al menos en el Germani, también lo quiero decir, ¿no? Tuvimos como un apoyo enorme desde la propia dirección, ¿no? Desde la Facultad de Ciencias Sociales también. Y todas las organizaciones que trabajaron son potentes, digamos, el CELS, Amnistía Internacional, bueno, CAREF, la Clínica Jurídica de UMLA, digamos, realmente teníamos ahí como muy buenos actores trabajando. Ahora, claramente, no siempre vamos a estar, digo, a esta altura cada vez es también más difícil organizarse, ¿no? Y los frentes se han multiplicado, entonces necesitamos que esto se conozca. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea, no sé, un momento también para invitar esa reflexión, ¿no? Sin duda, Caro, sin duda lo será. Y de hecho, bueno, ahí comentaba Alicia, que es una de las que está conectada, que tiene mucho que ver con otro conversatorio en el que estuvimos hace 2 semanas con la Negra Lugones sobre también una semana del acceso abierto de datos y hubo un panel muy interesante sobre, bueno, desde la demanda institucional, esto un poco que comentábamos, de la demanda del acceso abierto al dato, que es un derecho, a la protección de nuestras personas entrevistadas con las que establecemos vínculos y pactos de comunicación y tal. Así que bueno, es algo que nos viene atravesando desde distintos frentes y que pudimos ahí aglutinar una línea de reflexión y que bueno, que vamos a seguir, por supuesto. Para los que no se dieron cuenta, he puesto en el enlace del chat el libro en el que está el capítulo de Caro, que es un libro del último encuentro de la red YAMIC, y ahí lo van a poder descargar y ver. Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar o preguntar, y si no, vamos dando cierre a la actividad. Ya creo que ha estado muy, muy, muy interesante, muy, muy ricos los intercambios.
Y nada, agradecerte nuevamente, Caro, tu tiempo y tu disponibilidad a esta altura del año, de este año, después de esta semana, que estamos todos bastante complejos y con mucha zozobra, bueno, que te hayas podido dar este momento para estar con nosotros. Muchísimas gracias. No, al contrario, soy yo la agradecida y bueno, que siga este vínculo y Dale. voy a estar atenta a las reuniones del año próximo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todos. Un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias.